que es la proporción o la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente. Ya dijimos que el soluto es la sustancia que vamos a disolver y el disolvente va a ser la sustancia que va a disolver al soluto, ¿no? Y como tal, la disolución pues es el resultado de esa mezcla homogénea de las dos anteriores, ¿no? Perdón. La concentración generalmente pues viene expresada como un cociente entre el soluto y el disolvente. Y nosotros ya vimos pues una que es la molaridad, que es la relación que hay entre el soluto y el litro de disolvente. Sin embargo, nosotros podemos obtener pues otro tipo de concentraciones. Podemos hablar de equivalentes por litro, de gramos por litro, por kilo. Entonces hay varias formas de determinar o representar la concentración de una disolución. Entonces, la que ya vimos pues es la molaridad, ¿no? Y platicamos de la total analítica y de la del equilibrio, ¿no? La total analítica es la que no contempla qué es lo que pasa a la sustancia, al soluto, cuando interactúa con agua. Solamente contempla la cantidad que nosotros agregamos. Y la del equilibrio, bueno, pues esta sí está contemplando qué es lo que sucede, ¿no? Qué reacciones ocurren entre el soluto y el disolvente. Pues ahí están las fórmulas que venimos utilizando o la regla de 3, ¿no? Como ustedes lo quieran resolver. Sin embargo, bueno, vamos a ver ahora otra unidad. Esta otra forma de representar la concentración de una disolución se llama molalidad y está representada con la M minúscula. ¿Qué denota? Bueno, pues la molalidad es un término que se utiliza para describir la concentración de una solución y no es más que la relación entre el número de moles por kilogramo de disolvente. O sea que es prácticamente lo mismo que la molaridad, pero el disolvente está expresado en unidades de peso, ¿no? En kilogramos. Entonces la molaridad como tal son las moles de soluto por kilo de disolvente. Y está expresado por la fórmula moles sobre kilo. No es muy utilizada, sin embargo, aquí se las presento. Otra que sí es muy utilizada es la normalidad. También es una unidad que va a permitirnos determinar la concentración de soluto en un disolvente. Esta está expresada con la letra N mayúscula y se define como el número de equivalentes de soluto por cada litro de solución. Entonces, es similar a la molaridad, pero ahora no vamos a hablar de moles. Ahora vamos a hablar de equivalentes químicos. ¿Y se acuerdan qué es un equivalente? Bueno, pues los equivalentes dependen primeramente de qué sustancia se trate, ¿no? Si es de un ácido, si es de una base o si es incluso de una sal. Pero bueno, ¿y cómo se calculan esos equivalentes? Bueno, pues es lo mismo que el número de moles, es la relación de la masa sobre el peso equivalente. Entonces, es muy similar a la molaridad, pero en función de equivalentes químicos. Entonces, hay que conocer pues, el peso equivalente, que es la cantidad de la sustancia que va a reaccionar para producir un mol de productos. Vamos a ver cómo se calcula experimentalmente, ¿no? Entonces, nada más es el cociente entre el peso de equivalentes. Entonces, se calcula dependiendo la sustancia que tengamos. Por decir, el peso equivalente se calcula para un ácido como el cociente del peso molecular del ácido entre el número de hidrógenos. Entonces, por decir, el equivalente químico del ácido sulfúrico, ¿cuál sería? Bueno, aquí lo podemos ver. Nosotros sabemos que el peso molecular del ácido sulfúrico es de 98 gramos. ¿Cuántos hidrógenos tiene el ácido sulfúrico? Tiene 2. Por lo tanto, el peso equivalente vendría dado
como el cociente entre 98 sobre 12 y vendría siendo 49 gramos sobre mol. Para el ácido nítrico, bueno, pues el ácido nítrico primeramente tiene un solo hidrógeno, ¿no? ¿Y cuál es su peso molecular? Bueno, aquí tengo un error en la diapositiva. Hay que, nada más para que no se vayan a confundir. Déjenme. Aquí vamos a tacharle. Es ácido nítrico. Bueno, que no. Ahí está ya, corregido. Entonces, ¿cómo vendría calculado? Bueno, pues el peso molecular, que es de 63 gramos sobre un número de hidrógeno. Y sería el peso equivalente, pues, de 63 gramos por mol. Entonces, prácticamente para este tipo de situaciones, la molaridad y la normalidad estarían dadas o serían lo mismo, ¿no? Cuando tenemos un ácido que tiene un solo protón. Entonces, ahora, si nosotros tenemos una base o un hidróxido, bueno, pues el peso equivalente va a depender del número de OHs que tenga. Por decir, ¿cómo se va a calcular ese peso equivalente de una base? Pues bueno, va a ser igual el peso molecular de la base entre el número de OHs. Aquí tenemos un ejemplo para hidróxido de calcio. ¿Cómo calculamos ese peso equivalente del hidróxido de calcio? Bueno, pues es su peso molecular, que en este caso es 74 gramos por mol, sobre el número de OHs. ¿Cuántos tiene? 2. Entonces es 74 entre 2 y el peso equivalente vendría dado como 37 gramos por mol. Y finalmente, el peso equivalente de una sal. Este va a depender de la carga de los iones que se genera al disociarse esta sal. Y vendría dado por el cociente, o sea, el peso equivalente de la sal sería el cociente del peso molecular entre el número de cargas de los iones. Entonces, por decir, aquí podemos ver una sal que es nitrato de sodio. Si nosotros la disolvemos, ¿cuál sería la carga de sus iones? Bueno, pues si yo disuelvo la sal, voy a tener el sodio positivo más 1 y el ion nitrato menos 1. Por lo tanto, la carga es de 1 y el peso equivalente pues sería su peso molecular, que es 85 gramos entre 1. Y aquí está como resumen. Entonces, el peso equivalente de un ácido es el peso molecular entre el número de hidrógenos, el de una base, el peso molecular entre el número de OHs, y el de una sal, el peso molecular entre la carga, ¿no? Ya sea del catión o del anión. Ok. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Profe, yo tengo una duda. Y en el caso Dime. de una sal, es que no, o sea, no entendí bien o sea, cómo se calcula la carga de los iones. O sea, ¿es dependiendo de las dos? ¿De cuando se disocia la molécula es dependiendo de las dos? ¿O solo de una Sí, de ellas? lo que tú debes de recordar es que todos los compuestos tienen una carga neutra, ¿no? Entonces, por decir, si yo te digo, tienes sulfato de bario, y yo quiero que me dé su peso equivalente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues calcular el peso molecular. Nada más ayúdame con el peso molecular del sulfato de bario, porque no me lo sé. ¿O cuánto pesa el bario? Nada más. Ustedes que lo chequen. Bueno, en lo que me dan el peso molecular, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues dijimos que debemos de tener una especie neutra. Entonces, ¿cómo calculo las cargas de las especies? Bueno, pues hay unas reglas, ¿no? Que eso se vio en química general. El oxígeno siempre trabaja como -2. como -2, 2 por 4. Yo tengo que tener 8 negativas. Para que la sustancia esté neutra, bueno, yo debo tener 8 positivas. ¿En qué grupo está el bario? El bario debe estar generalmente en el grupo 2, ¿no? Entonces, como tengo 1, pues tengo más 2. El azufre está en el grupo 6. Debe de tener más 6. Entonces yo tengo aquí más 6 y ya tengo las 8 positivas y las 8 negativas. Ahora, aquí la duda es,
bueno, ¿cuál carga voy a utilizar? Bueno, yo sé que las sales se disocian, ¿no? En su catión y en su anión, ¿no? Ahora, yo sé que el sulfato de bario ¿de dónde proviene? ¿O cómo se forman las sales? De una reacción entre un ácido y una base. ¿Cuál crees que sea el ácido que dio origen a ese sulfato de bario? ¿Cuál crees que sea el ácido que dio origen a ese sulfato de bario? ¿Y cuál crees que es la base que dio origen a ese sulfato de bario? Les pregunta. Creo que no es ácido sulfúrico. Uno es el ácido sulfúrico. Y el hidróxido de bario. El hidróxido de bario. Ahora, si tú te fijas, el ion sulfato como tal, es la pérdida de ¿cuántos protones? ¿Cuántos protones se tuvieron que perder del ácido sulfúrico para que yo obtuviera el puro ion sulfato? Dos, ¿no? Por lo tanto, el ion sulfato como tal, como ion, así como ion sulfato, tiene una carga de -2. Y el bario, el hidróxido de bario, si yo lo disocio, pues yo tengo el bario siempre está en el grupo +2 y los OHs, el ion oxidrilo tendrá una carga de -1, ¿no? Pero bueno, para no confundirte, vámonos otra vez arriba. Bueno, déjame borrar esa línea de arriba. Entonces, como tú ya sabes de dónde viene el ion sulfato y tú ya sabes que la carga del bario, del catión, es la que me dicen en la tabla por el grupo en el que está, bueno, pues yo sé que el bario tiene carga +2, porque está en el grupo 2, y el ion sulfato, si quieres lo pongo entre paréntesis, tiene una carga de -2. Pues esta es la carga del catión y del anión. Por lo tanto, para yo conocer el peso equivalente de esta sal, pues yo necesito dividir su peso molecular entre la carga, ¿no? Que es 2. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok, vamos a hacer algunos ejemplos nada más porque hay algunas excepciones, ¿no? Por decir, aquí tenemos la del ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, ¿no? El ácido fosfórico pues es un caso especial. Son de esos ácidos polipróticos. Entonces, por decir, el ácido hay que calcular, bueno, ustedes calculen el equivalente químico del ácido fosfórico en esas reacciones. A ver. ¿Sí lo están haciendo? Sí, profe. Ok. O sea, ¿qué es lo que tienen que ustedes que estar viendo? Ya para ayudarles. El ácido fosfórico tiene 3 protones. Pero en esta reacción de ácido fosfórico con sosa,
¿Cuántos protones reaccionan realmente? ¿Cuántos hidrógenos reaccionan? 2, ¿no? Ahí solamente están reaccionando 2. Entonces, ¿sabes lo que hay que estar considerando? Hay algunos ácidos en los cuales tenemos que hacer esas consideraciones. En este caso, en la segunda, ¿cuántos reaccionan? En el primero reaccionaron 2 y se dieron cuenta porque aquí quedó 1, ¿no? Aquí ¿cuántos quedaron? Reaccionaron En la segunda no quedó ninguno, entonces en la segunda reaccionan los 3. Y en la tercera, ¿cuántos quedaron? Quedaron 2, por lo tanto, reaccionan solamente 1. Por lo tanto, para estos ácidos, como el ácido fosfórico, pues el equivalente químico se va a calcular en función de los protones que hayan reaccionado, ¿no? Por lo tanto, este ácido tiene 3 equivalentes, 3 pesos equivalentes, ¿no? Entonces eso es lo único que tienen que tener en cuenta con estos ácidos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de lo que es normalidad, que realmente es lo que lo que queremos nosotros conocer. Lo otro, pues nada más es recordar, ¿no? Cómo se calculaba el peso equivalente y listo. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué nos dice? Calcular la normalidad de una disolución de ácido sulfúrico que contiene 9.808 gramos de ácido en medio litro de disolución. Ya me dan el peso molecular. Entonces recordemos, yo puedo primeramente calcular, o sea, yo sé que normalidad, o sea, nomás acuérdense ustedes, que normalidad es igual a, ¿qué dijimos? Al número de equivalentes entre litros de disolución, ¿no? Esta es la fórmula de la normalidad. Pero yo tengo que saber cómo calcular el número de equivalentes. El número de equivalentes va a ser igual a la masa. Recuerden que el número de equivalentes es como un homólogo del número de moles. El número de equivalentes va a ser igual al peso sobre el peso equivalente. Que diga sobre el peso molecular, ¿no? Sí, sobre el peso equivalente. Y ahora, este peso equivalente, ¿cómo lo calculamos? Bueno, pues el peso equivalente va a ser igual ¿a qué? Como es un ácido, peso equivalente de un ácido va a ser igual al peso molecular entre ¿cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos, porque es ácido sulfúrico, ¿no? Entonces ya tenemos todo. Entonces primeramente tendríamos que calcular el peso equivalente, ¿no? Entonces vamos a empezar. Primero es el peso equivalente, es igual al peso molecular entre el número de hidrógenos. Entonces es 98 gramos mol entre 2. Y esto me da 49 gramos. Segundo paso es calcular el número de equivalentes que vendría dado por el cociente del peso entre el peso equivalente. Y esto va a ser igual. Me dicen que tengo 9.808 gramos entre 49 gramos. Es gramos sobre mol, ¿no? No es que es equivalentes químicos.
que son equivalentes químicos. ¿Cuándo les da? Porque no la... Punto 2. Punto 2. Entonces esto es equivalentes. Es igual a punto 2 equivalentes químicos. Ya finalmente, pues, la normalidad 3. La normalidad va a ser igual a esos punto 2 equivalentes sobre litro de disolución, que es 0.5 litros. ¿Y esto cuánto nos da? 0.4. 0.4, ¿no? No, aquí nada más, aquí es gramo, cara. Déjenme borrar, pues no quiero confundirlos. O sea, no quiero confundirlos en cuestión de unidades nada más. Pues aquí lo tenemos que expresar en gramos para que terminen siendo equivalentes. ¿Qué es lo que reportamos? Pues son 0.4 normal. Si lo queremos hacer por regla de 3, bueno, este paso no nos lo podemos saltar. Este paso no nos lo podemos saltar. Pero lo que sí, una vez que lo tengamos, lo que podemos hacer es que decimos que 49 gramos es uno normal en un litro, ¿no? Como en medio litro, uno normal. ¿Cuánto será? La mitad, ¿no? 28, ¿qué? No, 28, ¿no? Es mitad de 4.2, mitad es 4.5. 24.5. $24.5. ¿No? En este volumen 9.8 gramos. ¿Qué concentración normal tenemos? Y X me debe dar 0.4. ¿Sí? Entonces, compruébenlo. Es 9.808 entre 24.5. ¿Cuánto les da? Da punto 403. Da punto 4003. Sí, dependiendo de los decimales, ¿no? Pero realmente es 0.4. ¿Dudas? Profe, la verdad es que no entiendo. Es que ha sido un poco rápido, o sea, siento que ha sido un poco rápido la clase y no entiendo muy bien, pero el EQ, digo, el PEQ se saca con el número de hidrógenos que reaccionaron y con qué más. O sea, si no hay hidrógenos, ¿cómo reaccionaría? A ver, ¿cómo te llamas primero? Jorge. A ver, Jorge, el peso equivalente lo tienes que sacar entre el peso molecular y dependiendo la especie que tú estés trabajando, vas a determinar entre qué lo vas a dividir. Por decir, si es un ácido, como el ácido sulfúrico, como el ácido clorhídrico, como el ácido nítrico, pues va a ser directamente entre sus protones, en el número de protones que tenga. ¿Por qué? Porque yo sé que ese ácido es un ácido que los protones que tiene van a reaccionar. Si te confundiste por el caso del ácido fosfórico, el ácido fosfórico, como lo dije, es un caso especial, porque como tiene tantos protones, tiene la capacidad de hacer reaccionar uno nada más, dos o los tres, dependiendo, ¿no?, de las condiciones como tal. Pero si no es fosfórico, o es sulfúrico, o es clorhídrico, o es nítrico,
O es que otro podría ser así de los comunes, o es sulfídrico, o es yodídrico, o es fluorhídrico, o es, no sé, bueno, no se me viene ahorita otro ácido de esos inorgánicos. Todos sus protones los tienes que considerar. Entonces en este caso es sulfúrico. ¿Cómo saco el peso equivalente? Pues nada más es dividiendo su peso molecular, que es 48, entre los protones que tiene. Tiene 2, por eso es que es 49 gramos. Pero la definición de normalidad me dice que el número de equivalentes por litro de disolución. ¿Cómo se calculan los equivalentes químicos o el número equivalente? Ah, bueno, pues es el cociente entre el peso equivalente sobre, es que diga el cociente entre los gramos que tengo sobre el peso equivalente, y el peso equivalente ya lo calculé. Entonces, si tú te fijas, es la analogía de número equivalentes, el número de equivalentes, o algunos libros lo ponen nada más así, equivalente químico, ¿no? Es la analogía a las moles. ¿Por qué? Porque esto es igual a la masa sobre ¿sobre qué? O sea, en moles. Moles, que es la masa sobre el peso molecular, porque estoy en función de moles. Bueno, aquí el equivalente químico va a ser la masa entre el peso equivalente que tú ya calculaste. La única diferencia es que cuando yo trabajo con moles, trabajo directamente con el peso molecular. Cuando yo trabajo equivalentes, bueno, pues va a ser el peso molecular entre ya sea protones o H's o el ion. Pero es prácticamente lo mismo. Y la molaridad, tú sabes qué es mole sobre litro. La normalidad, tú sabes qué es equivalentes químicos sobre litro. De hecho, todo esto surge porque pues, en la antigüedad pues, los químicos de distintas partes del mundo no había la comunicación que hay, ni había pues, un sistema internacional que definiera qué unidades debían de utilizarse. Entonces, químicos de distintas regiones del mundo pues dijeron, bueno, yo a mis soluciones les doy un valor en base a las moles. Otra parte del mundo dijeron, no, pues mis soluciones va a ser en función de los equivalentes y como referencia al litro. Y hubo otro lugar que dijo, no, yo quiero hacerlo en referencia a los kilos. Y por eso es que se hizo o existen este tipo de unidades para expresar la concentración de las soluciones. Y eso nos sucede en todo, ¿no? Por decir, nosotros usamos el sistema internacional, en el cual pues el metro es nuestra unidad para medir longitud, pero el sistema inglés pues utiliza el pie. O nosotros utilizamos, no sé, mililitros para medir volumen, el sistema inglés te usa onzas. Entonces al final nada más es adecuarse, ¿no? Ahí las unidades las conocemos y tenemos que trabajar, o sea, podemos hacer las conversiones también. ¿Ok? Gracias, prof. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a borrar todo para ver las respuestas. Y ahí está, ¿no? Bueno, la respuesta es el peso equivalente del sulfúrico. Sabemos cómo se calcula. Bueno, pues es su peso fórmula, como lo ponen en el libro, sobre 2, o su peso molecular entre 2, 98 entre 2, porque tiene 2 hidrógenos, ¿no? Entonces, nada más para que lo recuerden y no haya confusión. Este 2 viene de aquí. Y el número de equivalentes, bueno, pues es la masa, recuerden, el W, entre el peso equivalente que acaban de calcular. Este peso equivalente es esto, ¿no? Por eso es que tenemos 0.2 equivalentes. Las unidades, pues, las eliminamos, ¿no? Y quedamos en equivalentes. Y la normalidad, pues, es como el equivalente químico entre el litro de disolución. Y así como en la molaridad la podemos expresar en milimoles, bueno, pues la normalidad también la podemos expresar en miliequivalentes por litro. A ver, vamos a hacer uno. A ver, Jorge, tú que lo...
¿Sí? Una pregunta rápida. ¿Va a subir las presentaciones? Yo se la subo, pero hasta que acabemos la presentación, para que no la tengan Ok. antes que llegue. Hasta que acabe la presentación la voy a ir subiendo. Ok, gracias. Ok, así que yo les procuro que vayan haciendo apuntes. A ver, Jorge, Sí, dime qué hacer. Vamos a resolverlo, calcular la normalidad y la molaridad de 50 gramos de carbonato de calcio en 100 mililitros de disolución. ¿Puedes escribir? Vamos a la pizarra. ¿No puedes escribir? Pues ya me amoleto. Tengo que escribirlo yo, ¿no? ok. Es, Dime, ¿escribes tú o escribo yo? usted escriba mejor. Ok. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cuál quieres hacer primero? ¿La molaridad o la normalidad? Primero con lo último que pues estamos viendo, así que la normalidad. Ok, entonces vamos a empezar con la normalidad. Déjame poner el lápiz por acá. Déjame buscarlo. Ok, aquí está el lápiz. Entonces vamos a calcular primero la concentración normal. Ok, ¿qué es lo que nos están pidiendo, no? Ujú. ¿Cuál es la sustancia que nos dan? Carbonato de sodio. Si no estoy mal, creo que son 106 gramos de peso molecular. Ujú. Si no estoy mal. Todos chequenlo, ¿eh? Que, pues, Sí, profe. ¿sí está bien? Ok. Sí. 106 gramos sobre mol. ¿Qué más nos dicen? Es- ¿Qué más necesitamos? Estamos Jorge. usando 50 gramos de todo. Bueno, o sea, lo primero que debemos, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Por fórmula o razonado? Por fórmula. Eso es lo primero. Ok, si es por fórmula nos dicen que normalidad, ya sabemos, ¿no? Que la normalidad va a ser igual a los equivalentes químicos o al número de equivalentes químicos por litro de disolución. Ujú. Entonces, ¿tienes los equivalentes químicos? No, prof. Entonces hay que calcularlo. ¿Cómo se calculan los equivalentes químicos? El número de equivalentes o los equivalentes químicos, ¿cómo se calculan? Lo acabamos de ver, ¿no? En la diapositiva anterior. En sí se calculaba. La masa entre el peso Ajá. equivalente. ¿Tienes la masa? En sí. Sí, o sea, la masa sí la tienes. Ok, tienes 50 gramos. ¿Tienes el peso equivalente? No. Ok, ¿cómo se calcula el peso equivalente? Es el peso molecular El peso entre los entre iones. es una sal. Entonces, si es la sal, Ajá. son los iones. Entonces, estamos acá. Tenemos carbonato de sodio. Ujú. ¿Cuáles son los iones? Serían. ¿En qué grupo está el sodio? Denme un minuto. Tampoco me sabes el grupo 1A, hidrógeno, litio, sodio, Sí. rubidio, teso y francio, ¿no? Entonces, más 1, ¿no? Y como tengo 2, Sí. entonces más 2. ¿De dónde viene el ion carbonato? O sea, de hecho ya te dio la respuesta el sodio, pero ¿de dónde viene el ion carbonato? Vamos a analizar de dónde viene el ion carbonato. Perdón si lo puse arriba, ¿no? Ion carbonato. ¿De dónde viene? Ese debe ir primero, ion carbonato. ¿De dónde crees que venga el ion carbonato? ¿Cómo se obtienen las sales? Recuerda. De un. ¿De un qué? A ver, Daniel, tú que ayúdanos. ¿De dónde se obtienen las sales? Es de un ácido y una base. De la reacción de un ácido y una base, ¿no? Entonces, ¿cuál ácido crees que reaccionó y cuál base crees que reaccionó?
Sí, la pregunta para mí. Ya Sí, me tan bueno contestaron, fue- Daniel. Ok. Ya estuvo. Entonces, Me está preguntando, prof, me distraje un minuto. sí, pues es que cómo te vas a Sí, distraer si lo prof. estás haciendo. Este, ¿Cuál ácido? profe, no sé. Es que bueno, o sea, es que ahí yo qué puedo hacer entonces. O sea, porque pues no puedo enseñarte la Ujú. nomenclatura, ¿no? O sea, realmente viene del ácido carbónico más la sosa. Y el ion carbonato viene de la pérdida de esos dos protones. Por lo tanto, como ion, si lo quieren poner así como ion, la especie es -2. Entonces, la carga va a ser 2. Este 2 es el que vamos a usar acá. Entonces, digo, yo te recomiendo, Jorge, que si quieres no atrasarte más, agarra tu libro de química general y estudia un poco lo de las cargas para que no vayas a tener problemas. Entonces, el peso equivalente pues va a ser 106 Sí. entre 2, ¿no? Y esto vendría siendo 53 gramos. Entonces esto es entre 53. Punto ¿Cuánto nos da? 9483. Punto 9493 equivalentes químicos. Y ahora sí, punto 9493 equivalentes químicos por punto 1 litros. ¿Cuánto nos da? 9.43, ¿no? O Ujú. 9.49 que diga. ¿Y la molaridad? La molaridad, pues son. eh, Hay una sí, regla, hay una fórmula, ¿no? Que realmente la molaridad va a ser la mitad de la número de moles del normalidad, pero vamos a soluto calcularlo. sobre el volumen de la solución. ¿Cómo calculas las moles? El peso que nos están dando entre el peso molar. ¿Cuánto te da Me eso? da 0.4716. Ujú. Decirte moles, ¿no? Por aquí son gramos moles. Y el litro es 0.1, 4.7. Por eso les decía que hay una regla que la molaridad es el doble a la molaridad, que es 4.76 molar. Entonces, ponte a repasar, Jorge, eso de las cargas y cuál es un Sí, ácido y cuál es una base. sí. Entonces, ¿duda? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, vamos a borrar. Ahí está, ¿no? Las respuestas. Entonces, para la normalidad tenemos peso de 106. Lo dividimos entre 2, que es la valencia o la carga ion de la sal, 2. Y nos da el peso equivalente, que es de 53. Y los equivalentes, pues va a ser la masa entre el peso equivalente, 0.94, y la molaridad son los equivalentes entre litros de disolución, 9.4, ¿no? Fue lo que calculamos. Y la molaridad, como les decía, pues en este caso es la mitad. A ver, otro. A ver, alguien, un voluntario que lo quiera hacer, razonado, por regla de 3. A ver, nada más, ayúdenme con el peso molecular del hidróxido de berilio.
¿Cuál es su peso molecular? No sean malos. $43, profe. Ok. 43 es el peso molecular, ¿no? Entonces, para que yo calcule el peso equivalente, va a ser 43 entre 2. Y esto me debe dar 26.5, ¿no? ¿Sí o no? Ah, no, 21, ¿no? Perdón. Es 4 es 2, 13. Ah, no, sí, 26. Es 21.5, ¿no? Aquí la regué. Déjenme borrarlo para ponerlo bien. Ahora sí. 21.5 gramos. Entonces yo puedo decir, si es por regla de 3, yo sé que 21.5 gramos es 1 normal en 1 litro. Para que sea 1 normal en 700 mililitros, ¿cuántos gramos tendría que pesar? Nada más ayúdenme. 700 por 21.5 entre 1000. 15.05. 15.05 gramos. Yo ya tengo ese volumen, pero realmente tengo 20 gramos. ¿Qué concentración normal en realidad tengo? Debe ser más de 1 punto y algo. 20 entre 15.05. 1.3, 1.4, por ahí debe estar, ¿no? 1.32. 1.32 normal. Y por fórmula debe dar igual, ¿eh? Entonces vamos a ver la respuesta. 1.33, ¿no? Dejen borrar para que vean. El peso equivalente es de 21.5, eso yo no me lo salté. Y al final, pues los equivalentes es el cociente entre la masa y el peso equivalente, 0.93. Y ese 0.93, que son los equivalentes entre los litros, era el 1.33 normal. ¿Dudas? ¿Nada? Ok, bueno, entonces ya sabemos expresar concentración en molar, en molal, en normal, pero también podemos expresarlas en términos de porcentaje. Entonces, las soluciones porcentuales pues son esas cuya medida es la cantidad de soluto referido a 100 partes, ¿no? A 100 partes de la disolución. ¿Cómo la calculamos? Bueno, dependiendo en base a qué. Por decir, yo puedo expresar mi porcentaje en función peso-peso. Y no es más que la masa del soluto entre la masa de la disolución por 100. Pero también la puedo expresar en peso-volumen, que sería el cociente de la masa del soluto por el volumen de la disolución por 100. Y también la puedo expresar en volumen-volumen, ¿no? Que sería el volumen del soluto sobre el volumen de la disolución por 100. Entonces realmente, por decir, para la última, pues es la medida de la concentración que nos va a indicar el volumen del soluto por cada 100 unidades de volumen. Peso volumen, pues es la concentración, es el número de gramos por cada 100 mililitros de disolución. Y la peso-peso, pues es lo mismo, ¿no? El peso del soluto por cada 100 unidades de peso en la solución. O sea, realmente no tienen mucha ciencia. Lo único que debemos de considerar
lo único que tenemos que nosotros que considerar es que la masa de la disolución, déjenme buscar la punta, la masa de la disolución y el volumen de la disolución, al tener los dos en la misma fase, bueno, pues la masa de la disolución debemos de considerar a la masa del soluto y en este caso al volumen del soluto. Para el peso volumen no, porque tenemos sólido en líquido. Y aquí tenemos sólido con sólido, líquido con líquido. Por lo tanto, la masa del soluto va a ser parte de la masa de la disolución. Y en el caso de la volumen-volumen, el volumen del soluto va a ser parte del volumen de la disolución. Entonces, en poner esa acotación, vamos a tratar de resolver este primero. Pues, ¿qué nos dice? Le digo, todo se puede resolver hasta por regla de 3, ¿no? Vamos a resolverlo por regla de 3 y luego lo resolvemos con la fórmula. ¿Sale? Entonces, por decir, ¿qué nos dicen? Calcular los gramos necesarios de cloruro de sodio para que esté al 12% peso en una disolución con 1 litro de agua. Entonces, imagínense ustedes que tienen un matraz, ahí está el matraz, ¿no? Y nos dicen que este es de un litro de agua, es de 1 litro de agua. Pero quieren que esto esté al 12% peso, ¿no? Y es de sal, ¿no? Entonces necesitamos calcular los gramos de esa sal para que esté al 12%. Entonces, como todas las soluciones porcentuales, pues está en base a 100 partes, ¿no? Realmente son en base a 100 partes. Entonces, esas 100 partes, para que esté al 12%, yo tengo que establecer que tengo 12 partes de mi soluto, 12 partes de mi soluto, y debo tener 88 partes del disolvente. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Ahora, ¿qué más sabemos? Bueno, que yo tengo 1 litro, ¿no? Yo tengo 1 litro y ese litro estaría conformado, si la densidad fuera de 1 o es de 1, estaría conformada por 1000 gramos, ¿no? Y esos 1000 gramos pues van a ser mis 88 partes. Mis 12 partes, ¿a cuántos gramos correspondería? ¿A cuántos correspondería? Son 136.36. 136. Ok, entonces son 136.3. Vamos a decir. Punto 3 me dijiste, ¿verdad? Sí, 36.36. Bueno, puse 3 nada más. Entonces, para que yo la prepare al 12%, tendría que pesar 136.3 gramos de sal. Razonada, ¿no? Pero pues a ustedes les gusta luego más la fórmula. ¿Quién lo quiere resolver por fórmula?
¿Nadie? Bueno, vamos a ponerla entonces. ¿Se acuerdan qué decía la fórmula? Es peso, pues, peso, ¿no? Entonces, porcentaje, peso, peso, va a ser igual a la masa del soluto sobre la masa del disolvente o la disolución por 100. ¿Sí? ¿La copiaron y la vieron? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿qué conozco de ahí? Yo ya conozco esto. Porque realmente me piden que sea 12%, ¿no? ¿Cuál no conozco? Bueno, pues yo no Masa del soluto. conozco, yo no conozco la masa del soluto, pero también conozco, pero sí conozco la masa del disolvente. Conozco la masa del disolvente. Nos pregunta. Sí, Pues lo conozco parcialmente, ¿no? Porque acuérdense la acotación final que hicimos, en el cual la masa del disolvente, cuando tenemos el mismo estado, contempla también al peso del soluto, ¿no? Pero bueno, la podemos resolver. Vamos a despejar. Entonces yo puedo decir que 12 por x más 1000 va a ser igual a x por 100, ¿no? Vamos a poner el por con un punto para que no haya confusión con la x. ¿Sí o no? Entonces yo aquí tendría 12x más 12.000 es igual a 100x, ¿no? ¿Sí o no? Entonces vamos a dejar el 12.000 solo. 12.000 es igual a 100x menos 12x. 12.000 va a ser igual a 88x, que son las partes. 12.000 entre 88 va a ser igual a x. Y x me debe dar el 136, ¿no? ¿Cuánto les da? 136.36. Unos gramos, ¿no? Perdón. Dejen borrar. ¿Dudas? No, profe. ¿Seguro? ¿Nadie más? ¿Todo claro? Bueno, pues ahí están las dos formas de resolverlo. Generalmente los libros te traen el de la fórmula, ¿no? Pero pues, también lo podemos nosotros plantear, razonar. Voy a borrar todo para que vean la respuesta. Leer. Borrar. Y ahí está, ¿no? Entonces necesitamos 136 gramos de cloruro de sodio para tener una concentración del 12%. A ver, otro. Pero ahora sí, ya alguien que lo haga. A ver, voy a irme a la pizarra porque para ver sus nombres porque no me lo sé, ¿no? Entonces voy a hacer, copien el enunciado. Bueno, lo voy a copiar yo y ahorita se los pongo. Ahí va. Está cargándose la pizarra, ¿no?
A ver. Ya ven el enunciado. Hay dos problemas, pero vamos con el primero. Profe, pero rápido, la suma de que es X más 1000 en el anterior es porque es como el peso total de toda la disolución. Sí, ¿no? O sea, recordemos que por decir, la disolución contempla, a ver, aquí te voy a escribir nada más rápido. La disolución contempla, como está en sólido, haz de cuenta que si yo tengo este matraz, era peso, ¿no? Y aquí está mi aforado. Entonces, todo esto es el disolvente, ¿no? El rojo. Pero por decir, mi soluto va a ser también una parte que corresponda a llegar a la marca del aforo. En el caso, por decir, si yo tuviera un volumen, bueno, pues mi disolvente, a lo mejor son, si es 1 litro, son 990 mililitros, ¿no? Pero mi soluto van a ser los 10 mililitros que faltan para llegar al aforo. Por eso se tienen que sumar. Pero en el caso del peso volumen, como el soluto se disuelve, pues realmente no hay una contribución a lo que es la masa de la disolución como tal, ¿no? Porque en el soluto se va a disolver, por eso no lo tengo que sumar. Ahí sería directo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Podemos hacer uno de que volumen para que quede un poco más claro? Pues aquí hay uno, no sé, ahorita lo ves. Ok, Lo dejé, gracias. no sé si está volumen. Si es volumen, el segundo es volumen. Pues voy a escoger un voluntario. Así a ver, Mauricio Isaac Jiménez. Aquí sí puedo ver los nombres. Que haga el primero. Mauricio. ¿Me escucha, profe? ¿Sí? ¿Sí te escucho? Ok, disculpe si hay ruido de fondo. No te preocupes. Ok. Entonces nos están pidiendo que calculemos la concentración en porcentaje Ujú. de peso de 180 gramos de alcohol etílico disueltos en 1.5 litros de agua. Ok. Lo puedo hacer por fórmula, ¿no? Como tú quieras. Ok, es que me está fallando un poco Teams. Ok. Ups. Disculpe la escritura, que se me complica un poco escribir. No sé, yo lo entiendo, pero ahora sí que pues tengo que obligarlos a que participen porque si no siempre van a ver que yo estoy resolviéndolos. Pues sería únicamente dividir, ¿no? La masa del soluto. No lo sé. O sea, lo que yo haría sería, si la masa del soluto, que son los 180 gramos del alcohol etílico, y estaría dividido con el agua. O sea, lo están pidiendo peso, ¿no? De 180 gramos de alcohol etílico disueltos en 1.5 litros de agua. Ajá. ¿Ok? Ajá. Sería, pues yo haría esto. No sé si es lo correcto, pero es lo que No, yo haría. no es lo correcto. Pues No no es lo lo correcto. entiendo. Ya lo dije y ahorita dibujé los matracitos de colores para volverlo a explicar, pero no sé si no me pusiste atención.
Va otra vez y ya última vez, ¿eh? Hay tres formas de expresar la concentración porcentual. Peso, volumen y volumen. Y en todas es la masa del soluto, bueno, en este caso la masa de la disolución. En esta es la masa del soluto, el volumen del soluto entre el volumen de la disolución. Y en esta, en la del medio, es la masa del soluto por el volumen de la disolución. ¿Hasta ahí todo está claro? Son las tres fórmulas. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué significa? Vamos primeramente a la última. Si yo tengo un matraz aforado que es de 100 mililitros y yo agrego, me dicen a mí que mi soluto son 10 mililitros. Entonces voy a agregar aquí mi soluto. Aquí está. Estoy agregando mi soluto. 10 mililitros de soluto. Para llegar a mi marca de aforo, que atrás es de 100 mililitros, me hacen falta 90 mililitros del disolvente. Por lo tanto, el volumen de la disolución viene dado por la suma del volumen del soluto más el volumen del disolvente. ¿Ok? O sea, el soluto es parte del volumen necesario para llegar al aforo, a los 100 mililitros. Por eso lo tengo que considerar. El caso de arriba es un caso sólido, ¿no? Supongamos que tenemos, aquí está, este es un matraz, y aunque en teoría esto es con líquidos, para que se entienda, vamos a suponer que es el mismo caso. Yo necesito 10 gramos de soluto en 90 gramos de disolvente para obtener mi matraz de 100 gramos. Entonces, en este caso, el soluto viene siendo parte de la disolución, porque contribuye a llegar al volumen o a la marca del aforo, para que me entiendan. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un porcentaje peso-volumen? Bueno, pues yo tengo un sólido que voy a agregar, pero ese sólido se disuelve en un volumen. Por lo tanto, yo tengo que agregar, en este caso, si es de 100 mililitros de disolvente para disolver ese soluto. Y el soluto deja de ser parte de la disolución. Por eso es el caso que en la porcentaje peso-volumen no se suma ni la masa del soluto ni el volumen del soluto como en los casos 1 y 3. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque son fases diferentes. Uno va a quedar disuelto en otro. ¿Sale? ¿Quedó claro? Voy a borrar, ¿eh? Sí, profe. Entonces, Mauricio, corrige el error. ¿Cuál es el error? Que la división no contempla el total de la solución. El error es que te falta sumar los 180 gramos acá. Y además multiplicar por 100 porque es porcentual, ¿no? ¿Por qué? Porque ese soluto, esos 180 gramos son parte de la disolución para la peso-peso. Entonces tu cociente sería 180 entre 1680 por 100. ¿Sí? ¿Sí lo entienden o no lo entienden o qué es lo que no se entiende? Sí, profe, pero
el anterior, el primero, ¿era peso-peso o peso-volumen? El anterior era peso-peso, pero nos Ah, estaban ok. preguntando los gramos. Ahorita nos están preguntando el porcentaje. Ok, Como entonces en el sería... anterior querían saber, ¿sí? No, sí, termine. Ok, que en el anterior me pedían que calculara yo la masa del soluto, ¿no? Los gramos necesarios para que fuera al 12%. Ahorita me están pidiendo que calcule directamente sobre la fórmula el porcentaje. Entonces mi masa del soluto son 180 gramos, porque es lo que dice el problema, ¿no? Entonces lo único que me falta a mí calcular, pues cuál es el volumen, la masa de la disolución, que va a ser la masa del disolvente más la masa del soluto. Por eso son 1680. Y ese cociente por 100, no sé cuánto nos da. Del 10.7%. Ok, pues nos da 10.7%, esa sería la respuesta. ¿Ya, Mauricio? ¿Sí me estás escuchando, Mauricio, o no? Mauricio Isaac Jiménez. A ver, pon tu cámara para que vea quién eres, aunque sea. Pues esas son las desventajas de estas plataformas, que pues al final no sé si estoy hablando o no con alguien, porque pues, no me contesta. Bueno, esa es la respuesta. Vamos a hacer otro. A ver. Calcular la concentración en porcentaje de volumen de 180 centímetros cúbicos de vinagre disueltos en 1.5 kilogramos de agua. A ver, Joel Naranjo. Joel. ¿Sí me está escuchando Joel Naranjo o no? Bueno, al que yo vea que está conectado o está en su sesión y no me avisó como Paula que iba a estar, o sea, pues yo voy a tener que descontarle porque... La última chance, Joel, ¿estás o no estás? Aquí estoy. Entonces, ¿por qué no respondías? Estaba contestando. ¿No me escuchaba? No, Bueno, hasta ahorita. sí, disculpe. Ok, Joel. Pues hay que resolver Joel. Ok, va. Voy a dar lo mejor de mí. Realmente está muy sencillo, no requiere mucha ciencia, Joel. Va. Cuando haya uno más difícil, entonces te lo voy a pedir que lo resuelvas. Ok, para escribir le doy en el plumoncito. Es que no me deja. ¿Es la primera vez que usas la pizarra? Sí. Sí, le das a cualquier color. Solo que no me deja elegirlo, no sé por qué. No sé. ¿En qué estás tomando la clase? En mi iPad. Deja ver si puedo usarlo en mi laptop. En el iPad es fácil con el dedo. Ujú. Solo que le doy clic en el lapicito y me manda como a la llamada otra vez. O sea, me regresa a la llamada. A ver, inténtalo otra vez y ya me dice, si no cambiamos de voluntario. Creo. ¿Sí se pudo o no? ¿Nada? Bueno, a ver, vamos a buscar a alguien más. A ver, Carlos Jesús Estrella.
¿Me escuchas, Carlos? Sí, profe. Ok, entonces hay que resolverlo, ya que Joel no te escucho. Habla un poco más duro porque no te escuché. Sí, solo que estoy buscando el problema porque mi pizarra está en la laptop, se fue y no encuentro el problema. ¿Me lo podría repetir? Pone tu manita ahí junto al plumón negro y hay una crucecita y ahí jalas la pizarra, la haces grande o la haces chica para que la encuentres. Le pones la mano del cursor ahí y ya la puedes jalar y hacer grande y chico, ahí lo vas a encontrar. Ya lo moví a ver si lo ves. Sí, es lo que estoy buscando, pero solo me aparece el de hace rato. ¿Es No donde está puedes. escrito los 180 centímetros cúbicos? Así, sí, baja un poco y abajo está el problema. Está del lado izquierdo abajo. ¿Todos lo ven o nada más lo veo yo? Sí, Sí, yo sí, lo veo. se ve. Yo lo veo, profe. Sí, ve, profe. Ahí está entonces. Entonces, órale Carlos, búscalo. Ok, recordar la concentración, el porcentaje de volumen, 180 centímetros cúbicos de vinagre. No, acércate a tu micrófono porque no se te escucha. O bueno, yo, por lo menos yo no te escucho. ¿Ya se escucha? Ahí se oye mejor. Ok. En este caso, como es en volumen, pues creo que aprovechando la densidad del agua podría aprovechar los kilogramos, ¿no? Para pasarlos. Ujú. ¿Sí vas a escribir? No. Bueno, a ver. ¿Por qué no? Ya. Es que se mueve por ratos la pantalla, pero ya estoy. Sí, como que suele moverse, pero pues ahí. Ok, entonces... No sé si se aprecia. A ver, en lo que tú escribes, denme un minuto, ahorita regreso, un minuto. Voy a salir tantito, en lo que tú lo vas resolviendo. A ver, ¿ya lo tienes, Carlos? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Ok, profe. entonces, Sí, profe. ok. Entonces ya tienes el volumen del soluto. ¿Qué falta? El volumen del disolvente. No, el disolvente de la disolución, ¿eh? No De del la disolución, disolvente. no sé si es cierto. De conjuntar tanto el vinagre con el agua en este caso. Pues por una regla de 3, ya busqué que en este caso la densidad del agua es 997. Sí, deja la densidad del agua como uno, no te preocupes. Uno en este caso. Bueno, es
Bueno, sí. Si es de gramos sobre centímetros cúbicos, creo que es 1, ¿no? Sí, es uno. Ok. Recuerden que un centímetro cúbico es como si fuera un mililitro, ¿eh? Ok, entonces, pues serían, si es 1.5 litros, pues serían 1000 centímetros cúbicos por parte del agua. Ujú, y luego, Pues habría que sumarle los 180 a los 1000, multiplicarlo por 100 y pues esa sería la resolución. ¿y cuánto te da? Creo que es el mismo que el anterior, así que eso, no, sí, Da lo mismo, exactamente, da lo mismo que el anterior. Son los mismos datos, sí, los 10.71. ¿no? Son exactamente los mismos datos. Entonces no sé por qué tardaste tanto. Pero bueno, se puede resolver también por regla de 3, o sea, acuérdense, como ustedes lo quieran resolver, ¿eh? En este caso, si va a ser por razonamiento, podemos decir que 1680 mililitros son 100 partes, ¿no? 180 mililitros son X partes. Y esto les va a dar 10.7. Como ustedes quieran. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, vamos a regresar a la presentación. Vamos a la presentación. Cuando la vean me dicen nada más, por favor. ¿Ya se ve? Profe, Ya se tengo una duda. ¿Cómo? ¿No? Tengo una duda. Siempre se van a trabajar con litros, ¿no? De volumen. No. ¿No? Pues ahí ya dices que son centímetros cúbicos. Te puedo dar los kilos si tú lo buscas la densidad y lo conviertes. Ah, por eso. Si tú las unidades las vas a reportar en base a tu conveniencia, ¿no? Ok. Ok, bueno, pues ahí están las dos respuestas. A ver, terminamos con los de porcentaje con estos, porque todavía nos falta partes por millón. ¿Qué hora son? Todavía sí alcanzamos a ver partes por millón. Entonces, a ver las respuestas, los van resolviendo y aquí me van dando las respuestas. Profe, una duda. Sí. En el caso de porcentaje peso entre volumen, bueno, Sí. el de peso y volumen, el de abajo pues es la suma tanto del soluto como del solvente y esa disolución. Pero en este Sí. caso en el que las unidades son diferentes, ¿cómo se hace? El disolvente disuelve al sólido y realmente es una división directa, ¿no? Entre soluto y disolvente. No tienes que sumarle nada, porque el disolvente disuelve al soluto. Es más sencillo entonces. Sí, es directo, peso volumen es directo. Entonces nada más váyanlos resolviendo cada uno, agarren, tienen 5 minutos para resolverlos y ya me dan los datos, ¿no? Unos hagan el 3, otros hagan el 2 y otros hagan el 1. En 5 minutos ya las respuestas para cambiar de tema.
Profe. Profe, ya me dio el 1. ¿Ya los tienen? El 1 ya. A ver, ¿cuánto le dio el primero? 9.09%. 9%. 9.09, ok. El segundo, 83.3%. 8.33%. a ver, 83 u 8. A ver, nada más confírmame. 8.33. Ok, 8.33. ¿Y el tercero? 18 gramos. 18. 18 gramos. Ok. ¿Alguien tiene dudas? ¿Se le hizo difícil resolver esto? Profe, yo nada más tengo dudas con el de el porcentaje peso volumen. ¿Será que puede explicar el segundo ejercicio? El segundo ejercicio, ok. Digo, realmente no sé cuál puede ser la duda. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué nos piden? ¿Cuál es el porcentaje peso volumen de cloruro de sodio en una disolución que contiene 10 gramos de soluto en 120 mililitros de disolución? Vamos a ver. Déjame poner el lápiz. Ok, entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Imagínate que tú tienes un matraz aforado. Está tu matraz aforado. Y este matraz aforado es de 120 mililitros, que no existe, ¿no? Pero tú imagínate que el aforo de acá, esta marca, o corresponde a este volumen, 120 mililitros. Entonces están pidiendo que calcules el porcentaje peso-volumen de ese matraz cuando tú a este matraz le agregaste 10 gramos de sal, ¿no? Tú pesaste en un vidrio de reloj 10 gramos de sal. De hecho, algo que tengo que aclararles, ¿no? Todas las soluciones porcentuales, al ser porcentuales, contemplan un error, porque son porcentuales. Realmente no se usan matraces aforados, lo podemos hacer en un matraz Erlenmeyer, en un vaso, porque es porcentual. Las molares normales, formales,
las que tienen partes por millón sí utilizan matraces aforados. Ahorita estoy haciendo un dibujo y dije que es un matraz aforado para ejemplificar, pero ustedes recuerden que una solución porcentual no requiere hacerse en un matraz aforado porque contempla un error, ¿no? Por eso es un porcentaje. Pero bueno, tú tienes tu matraz y en ese matraz agregaste 10 gramos de sal. Y entonces están pidiendo que calcules cuál es el porcentaje peso volumen, ¿no? Entonces recordemos que hablar de porcentaje es hablar de 100 partes. Entonces yo puedo decir que 120 mililitros o estos 120 mililitros corresponden a esas 100 partes, ¿no? Los 10 gramos que yo agregué, ¿a cuántas partes corresponde? Y eso te da, me dijeron que 9, ¿no? 909. Y esa No, creo sería. que será 8 puntos. Tú me dijiste que el segundo. Sí, profe, el segundo es 8.33%. Ah, ok. Esa es la respuesta del primero. Ah, ok, perdón. Déjenme borrar. Digo, no estoy viendo mis apuntes. Fue a memoria. Entonces, 8 punto ¿qué? 33. 8.33. Esa sería la respuesta. Eso es porque lo razonamos, ¿no? Pero también lo pudiste haber resuelto por fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Por ciento de peso volumen, pues va a ser igual a la masa del soluto sobre el volumen de la disolución por 100. Pues realmente tienes todo, ¿no? Por ciento peso volumen va a ser igual a la masa del soluto, que vendría siendo 10 gramos, sobre los 120 mililitros por 100. Aquí las unidades pues no las contemplamos porque son porcentajes, ¿no? Y esto te debe dar 8.33%. Ah, ok, profe. Es que la verdad no me quedaba porque yo estaba contemplando las unidades y, o sea, como que no sabía, pero pues ya me quedó bastante claro con lo que... Es que son adimensionales los anteriores, porque tú en el o sea, si yo tuviera el peso, en mi numerador tengo gramos y en el segundo tengo gramos, ¿no? Se eliminan y ya te da porcentaje. Pero, y lo mismo en el del volumen, ¿no? Si yo tuviera volumen, yo tendría aquí, no sé, mililitros sobre mililitros, se eliminan y ya reporto porcentaje. Para este caso, al ser directo y al suponer que estamos nosotros pues disolviendo el sólido en el líquido, pues realmente pues no se debe de eliminar, pero se reporta porcentual, ¿no? O sea, porque es una solución porcentual. O sea, no se eliminan las unidades. Al final es 8.33%, hay 10 gramos en 120 mililitros. ¿Ya? ¿Quedó más claro? Sí, profe, gracias. Entonces, ¿a alguien más se le dificultó esto? Porque ya vamos a entrar a otro tema, bueno, a otra forma de expresar las soluciones. ¿Nada? Ok, entonces vamos a avanzar. Bueno, esta va a ser la última forma en la que nosotros vamos a expresar pues una solución. Es hablar de partes por millón. No sé si alguien ha escuchado el concepto. Pero si no, bueno, pues refiere a la cantidad de unidades de soluto que hay por cada millón de unidades de disolución. O sea, si yo traduzco esto a una ecuación, bueno, pues yo puedo suponer que tengo 1 gramo de soluto en 1 millón de gramos de disolución, ¿no? Por eso se llaman partes por millón. Sin embargo, pues para poder manejar un número o una magnitud más pequeña, pues se ha acordado que las partes por millón se manejen pues en múltiplos de esas unidades. Por eso es que es muy común expresarlo de la forma miligramos por litro. Entonces yo puedo decir que los miligramos que hay en 1 kilogramo de disolución, y como sé que la densidad es 1,
yo puedo decir que 1 kilo tiene 1 litro. Entonces, las partes por millón los puedo yo expresar como los miligramos de sustancia que hay en 1 litro de disolución, ¿no? Entonces, en teoría es 1 gramo de soluto en 1 millón de gramos de disolución. Pero para poderlo expresar más cómodamente y aprovechando, ¿no?, que la densidad del agua es 1, pues yo puedo decir que los miligramos de soluto en 1 litro de disolución corresponderían a 1 parte por millón, ¿no? Pero se puede expresar de muchas partes, ¿no? Como dice ahí en la diapositiva. Yo puedo seguir el mismo razonamiento y puedo decir que los gramos que contiene cada metro cúbico del disolvente también son partes por millón. Pero lo que vamos a manejar nosotros va a ser, o en analítica lo que vamos nosotros a utilizar, va a ser esta, ¿no? 1 parte por millón es 1 miligramo en 1 litro de disolución, de disolvente. Entonces, para calcular las partes por millón, solo hay que dividir el peso en miligramos por el volumen en litros. Y ahí está un ejemplo, ¿no? Tenemos una disolución de 15 gramos en 3 metros cúbicos de agua. Yo puedo resolverla directamente, ¿no? 3 metros cúbicos por 1000 litros me va a dar 3000 litros. Un metro cúbico tiene 1000 litros, 3 metros cúbicos tendrá 3000 litros. 15 gramos, 1 gramo tiene 1000 miligramos, 15 gramos tendrá 15.000 miligramos. Entonces, el cociente directo de 15.000 entre 3.000, aquí está, es una división nada más. 15.000 entre 3.000 me va a dar 5 partes por millón, ¿no? Bueno, lo están simplificando ahí, pero bueno, son 5 partes por millón. Entonces, por decir, para el siguiente, ¿no?, que me están diciendo que una muestra de 40 litros de agua que tiene una densidad de 1, se detectaron 0.05 gramos de carbonato de calcio, necesitamos reportar el resultado de concentración en partes por millón, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, me dicen que tengo 40 litros, me dicen que la densidad del agua pues 1 gramo por mililitro, me están diciendo que hay 0.05 gramos de carbonato, y lo que quieren que calcule pues es las partes por millón, ¿no? ¿Cómo le hago? Bueno, pues yo sé que 0.05 gramos es igual a 50 miligramos, ¿no? ¿Y en cuántos litros? Ya me lo están dando en litros, pues directamente en litros sobre 40 litros, ¿cuánto les da? ¿50 entre 40? 1.25. Entonces realmente estoy para reportar, yo estoy reportando que hay 1.25 partes por millón. ¿Qué significa esto? Para que ustedes lo visualicen, ¿no? Yo sé que 1.25 partes por millón corresponde a que hay 1.25 miligramos por litro de disolución, ¿no? ¿Sí o no? O sea, las partes por millón son los miligramos por litro de disolución. Entonces hay 1.25 miligramos, hay 1.5 miligramos por litro. En 40 litros hay 50 miligramos. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, esto es una referencia. ¿Por qué? Porque si yo conozco esta unidad de 1.25 miligramos por litro de disolución, me sirve para calcular los miligramos de un galón, en un galón, los miligramos en un tinaco, o los miligramos en un lago. Entonces es un valor muy importante porque es un valor de referencia, ¿no?
en base a una unidad que yo conozco, yo puedo extrapolar el dato y conocer. Por eso es que las partes por millón son muy utilizadas para reportar concentración. ¿Sale? Ok, profe. Bueno, Profe. vamos a hacer- Sí. Pero ¿para qué nos dan el dato de la densidad? ¿Para qué? Pues información adicional que da el problema, ¿no? O sea, para confundirte si lo quieres ver así. No, nada más es para pues, garantizar que la relación masa-volumen pues es exacta, ¿no? No tiene un uso, no la usamos, ¿no? Yo sé que la densidad del agua es 1 a 25 a temperatura ambiente. Ahí estoy borrando esto. Ok, Bueno, gracias. Vamos a hacer el último. Expresar la concentración de una solución dada de 300 partes en porcentaje peso-peso. ¿Cómo le hacemos? 300 entre 1.000.000. 300 entre 1.000.000. ¿Y cuánto te da eso? Algo muy pequeño. O sea, yo sé que 300 partes por millón es igual a 300 miligramos, ¿no? En 1000 mililitros o en 1 litro, como ustedes lo quieran. O 1 litro, como ustedes lo quieran expresar, ¿no? Entonces a mí me están pidiendo que yo lo reporte en porcentaje peso-peso. Entonces yo puedo decir que mis 1000 mililitros, yo puedo decir que estos, o sea, me están pidiendo esto, ¿no? Que lo reporte en porcentaje peso-peso, ¿no? Entonces yo puedo decir, ahora sí, que mis 1000 mililitros pues, van a ser a 1000 gramos, ¿no? ¿Sí o no? Y como es peso-peso, la masa de mi disolución, no del disolvente, de mi disolución, vendría dada de la suma de estos 1000 gramos más 0.3 gramos, ¿no? No son 300 miligramos. Así son 0.3 gramos, ¿no? 0.3 gramos. Entonces la masa de mi disolución va a ser igual a 1000.3 gramos. Si yo lo voy a resolver por partes, por regla de 3, bueno, digo 1000.3 gramos son 100 partes. ¿No? 2.3 gramos, que es mi soluto, ¿a cuántas partes es? ¿Cuánto te da eso? ¿Punto cero qué? ¿Punto 03 o qué? Punto 29. 0.03. 200 no, bueno, ¿Punto cero qué? 3. Pues igual a 0.03%. ¿Dudas? ¿Nada? Entonces ya para acabar nada más la clase, vamos a completar la tablita. Entonces todas estas unidades ya las manejamos, ¿no? Entonces, nada más recordemos, vamos a completar la tablita. Esto que en la simbología PP, pues ya nos dicen que es porcentaje peso-peso, ¿no? Sí. Porcentaje peso en peso. ¿Y la definición qué es? Es el peso del soluto. Vamos a ponerle aquí, ¿no? Peso del soluto por cada 100 unidades de peso de la disolución, ¿no? Por cada 100 unidades, ¿no? De peso de la disolución, ¿no? Del peso de la
disolución. Entonces este es peso volumen. Este es volumen. Entonces todas esas unidades pues ya hemos aprendido. Entonces este es volumen. Esta M me dice que es molaridad. Esta N me dice que es normalidad. Equivalentes químicos por litro. Mol por litro. Partes por millón. 1 miligramo por litro de disolución. Y aquí pues ya no lo voy a escribir. El peso volumen que será, la concentración es el número de gramos de soluto en 100 mililitros de disolución. Y aquí pues es el volumen del soluto en 100 unidades del volumen de disolución. ¿Sale? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Nos veríamos el lunes ya para empezar con disoluciones. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, pues entonces le dejamos aquí por hoy. Nos vemos el lunes. Sí, profe, hasta el lunes. Sí, profe. Gracias. Tengan- Hasta luego. Profe, Gracias por Sí, semana. igualmente buen fin de semana. Hasta luego.